a trabajar el texto de la represión. Voy a... No puedo esperar para las vacaciones, para nada. Ahora ya después me pongo un día, no sé, lo que sí. Como la otra cosa que yo tenía una visión de mi hermana que se mudó y ha sacado su casa en la casa. Sí, la voy a ver. Me fijé si había subido en el campo unas notas para mí hasta el 27 de noviembre puede ser. Sí. Raro. Me parece raro que estaba mucho más con la textura. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé, por ahí focalizar todo lo que quería. Me parece raro. Por eso yo lo pregunto. A veces hasta mi nombre. Nos quedarían tres, siempre organizamos hasta las vacaciones de invierno, que nos quedarían 3 clases. Vamos a ver en la próxima el inconsciente y pulsión, represión e inconsciente son textos absolutamente solidarios. No se puede pensar, por ejemplo, el inconsciente sin la represión, porque lo constituye. Hay un inconsciente porque hay una represión constitutiva. Estamos en lo que se llama la metapsicología freudiana, que ya habíamos hablado, les habíamos comentado, que es un neologismo que inventa Freud para hablar de la psicología de la psicología, ¿no? La metapsicología sería cómo está constituido desde lo abstracto. Y como el psicoanálisis es una praxis, se infiere desde lo que se manifiesta. En el texto de la represión, lo manifiesto es el retorno de lo reprimido. Y hoy vamos a trabajar los 3 tiempos de la represión, como Freud lo plantea en el texto, donde está la represión primaria, que es una construcción teórica. Él infiere desde el retorno de lo reprimido, represión secundaria, cómo está constituido el aparato psíquico. Esto lo hace en 1915 también. Ese año tan fuerte, tan importante. Bueno. ¿Por qué no se puede pensar al inconsciente sin la represión? Porque ustedes tienen el inconsciente que queda dividido del preconsciente y de la conciencia por este mecanismo psíquico que es la represión. Pero hay una represión que es primaria, que constituye al inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que por más que acceda a la conciencia a lo que quedó primaria, lo que quedó reprimido, que ahí estaríamos en el nivel del inconsciente dinámico, que es lo que se reprime y lo que insiste y lo que retorna de lo reprimido, va a haber algo imposible de advenir a la conciencia. Y ahí tenemos como 2 nociones de inconsciente, ¿no? Tenemos el inconsciente, el reprimido, donde opera la represión, que es el inconsciente dinámico.
¿no? Donde está la represión y el retorno, que acá estaría el inconsciente dinámico. Por ejemplo, para entenderlo claramente, piensen en Signorelli. Signorelli, que es una representación reprimida que por la asociación libre se llega a aparece en la conciencia, ¿no? Se asocia libremente y aparece en la conciencia lo que quedó reprimido, Signorelli. En cambio, hay otro inconsciente, que es el inconsciente que nunca fue reprimido. No es un inconsciente reprimido por el momento y que pueda venir a la conciencia. Tienen un inconsciente fruto de la represión y un inconsciente no reprimido. Que está constituido por el ello, por lo pulsional. O sea, no hay retorno de lo reprimido porque no operó ahí la represión. ¿Se entiende esta lógica? ¿Qué quiere decir eso? Que si uno se analizara y fuera asociando sobre todo sus olvidos, lapsos, sueños, lo que quieran, igual sería un sujeto del inconsciente, porque hay algo que no va a poder advenir a la conciencia, porque hay un inconsciente primariamente reprimido, que es el inconsciente ligado al ello, ¿no? Tenemos el inconsciente dinámico reprimido y el inconsciente que no es reprimido, que no hay retorno de lo reprimido, es constitutivo. Esto está en lecturas freudianas, después lo podemos ir situando, que es una lectura de Freud, que está en Freud dicho también. Bueno, Freud en 1915 ya podemos pensar a la represión como un concepto. Y él va a decir que en principio la represión es un proceso, no es un... Hola, ¿qué tal? No es un hecho, es un proceso. Para que algo sea reprimido es porque intervienen fuerzas. Y es un proceso que requiere energía para que continúe algo en el inconsciente dinámico, siendo reprimido, tiene que haber un gasto permanente de energía. ¿Por qué? Porque el inconsciente insiste y tendería a advenir a la conciencia, pero esto es amenazante para el yo. Entonces, para que algo permanezca reprimido es un proceso activo que requiere de una fuerza constante, de un gasto de energía permanente. ¿Se entiende esta lógica? De un trabajo enorme para que algo continúe siendo reprimido. Freud en la página 142 va a decir esto que yo les decía en el último párrafo, que represión e inconsciente son conceptos fundamentales y solidarios. No se puede pensar uno sin el otro. Y les leo esto que da a pensar que la represión no es un hecho. Que opera la represión y queda reprimido en el inconsciente, antes en un grupo psíquico separado y listo. Para que continúe ahí hay un gasto permanente de energía. Fíjense cómo lo dice Freud. No se consuma de una vez. Exige un gasto de fuerza constante. Eso exige, ¿no? En el aparato.
Ejerce una presión continua en relación a lo consciente, a raíz de lo cual el equilibrio tiene que mantenerse con una contrapresión constante. Esa contrapresión piensen en una soga que uno tira de un lado y otro tira del otro. Tienen que ejercer presión los dos. Esa contrapresión se llama contrainvestidura. Que es como se podría decir como una pulsión, ¿no? Sí, tiene que ver con la pulsión, pero en la pulsión va a estar la fijación. Lo tenés que pensar como un juego de fuerzas, ¿no? Es un gasto de fuerzas, donde uno va a pujar para hacerse consciente. Es una puja de fuerzas, ¿no? Contrainvestidura. Ahí va. Les digo en principio qué tal. Entonces, ya habíamos visto, ¿no? Respecto a lo reprimido, que fue y ahora lo vamos a volver a ver, que es un esfuerzo a decir de dar caza, ¿qué es lo que mantiene la represión? Dice, la represión primordial, que ahora la vamos a definir, la represión primaria, represión primordial, son equivalentes. Dice, cuida de su producción y de su permanencia para que algo no advenga a la conciencia. Ese cuidado es con un gasto, con un gran gasto de energía. Dice, se halla en el supuesto de una contrainvestidura mediante el cual, ¿no? La contrainvestidura, el sistema preconsciente se protege del asedio de la representación inconsciente. O sea, hay un asedio en la representación inconsciente que puja para ser consciente y el sistema preconsciente se protege de eso. Y esto es lo que representa un gasto permanente de energía de la represión primordial, pero es también lo que garantiza su permanencia. Y llama la contrainvestidura, como un gasto permanente de energía de la represión primordial, el único mecanismo de la represión primordial. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Por qué me meto con estas palabras? Porque son las que están en el programa, presentando el texto, ¿no? O sea, tienen que leer el texto por esta línea. Ahora vamos. Sí, ¿alguien vos me querías preguntar algo? No, Sí, ¿en qué página estaba lo que estabas? No lo sé. Eso está armado, ¿no? Claro, es para que se entienda. Estoy articulando varios textos, pulsión inconsciente y represión, con eje en la represión. Y además con lecturas freudianas, si no, no se entiende. Es tan abstracto esto, es tan abstracto que si no articulo textos no se entiende. Es pura abstracción, es una abstracción. Decir que hay un inconsciente formado por una represión primordial, un retorno de lo reprimido. ¿Dónde se ve la represión primordial? No la ves, le inferís desde el retorno de lo reprimido y de que todo no puede ser dicho. Y el antecedente de esta represión primaria es el ombligo de los sueños, que es un aparato psíquico constituido con una falta primordial que no va a ser llenada nunca, es constitutiva esa falta primordial. Es lo que hace abrir el juego a las personas que tenemos lenguaje. Decime. En los sueños, por ejemplo, ese juego de fuerzas como que se debilita, ¿no? El inconsciente toma más terreno y logra como que meter esa representación hasta que despertás y claro, la representación entre comillas equilibra el juego de fuerzas nuevo y te olvidás. Sí, ese juego de fuerzas en general fracasa porque el inconsciente siempre aparece. Sí.
en las formaciones del inconsciente. Salvo, no sé, también uno se noticia de la división que genera el inconsciente porque nos sentimos perturbados por eso. Hay personas que tienen menos perturbación con su inconsciente, que lo sacan, ¿no? Pero en general, si te interroga el inconsciente, te genera preguntas. Por ejemplo, si te interrogan los sueños o lo que fuera. Sí. Freud dice, equilibrio no hay, la teoría de la homeostasis cae muy rápido por la del principio del placer, donde siempre hay más y menos, nunca, qué sé yo, nunca hay una plenitud como podría ser el agua de un estanque en la persona que habla. Me parece a mí, qué sé yo, es algo, sí. Yo creía que en este texto, o a partir de este concepto de la represión, empieza a caer la teoría de la homeostasis. No, la teoría de la homeostasis cae con la primera experiencia de satisfacción. Ah, perfecto. Él dice ya con la primera experiencia de satisfacción, donde hay una primera experiencia mítica, perdida, añorada, nunca más lo que querramos va a ser igual a lo que encontremos. Siempre nos vamos arreglando, qué sé yo. O sea, lo importante no es situar para la vía deseante un objeto, sino la vía deseante, porque el objeto va a ser un señuelo. Y esto es interesante, tenerlo presente para dirigir, por ejemplo, una cura. Nadie está mal porque no consigue novio, porque si no, qué sé yo, no sé, había programas para eso. Consigue el novio, se va a desplazar el malestar a otro lugar, o porque no tiene plata, qué sé yo, se gana el PRODI y no resuelve la cuestión, ¿no? Aparece el hermano envidioso que quiere su plata. El malestar en la cultura es inexorable, ineliminable. Por eso no situamos objetos, porque esas son las ficciones que nos armamos, que estamos de determinada manera porque nos faltaría algo. Qué sé yo, no nos presentamos a dar el examen porque nos falta leer un texto. Y sí, es con eso. Bueno. Entonces, otra cosa importante para situar de la represión que dice Freud, que no está desde el origen, no está desde el origen, es una construcción que aparece luego. Dice, ¿sobre dónde acontece la represión? Sobre un agente representante de la pulsión. No es un dato desde el origen. La pulsión y sus agentes representantes. Y acaba de decir, y si quieren, Freud lo sitúa de distintas maneras. Dice, puede estar inactiva o investida en grados variables. O sea, fíjense cómo va complicando el concepto. No es que algo se reprime o no se reprime, te acordás, no te acordás. Hay grados variables, va a decir. ¿En qué consisten estos grados variables? Dice, se pueden poner a través de rodeos esos grados variables. Dice, y el factor cuantitativo, acá se mete con lo económico, el factor cuantitativo es decisivo para el conflicto que deviene actual. Y acá nos da otra clave.
que cuando opera la represión el conflicto deviene actual. Y el grado de cómo reprimamos es también clave, ¿no? El cuánto se reprime. Y va a empezar a hablar de eso. Dice, junto a la representación, ¿no? Ustedes tienen la representación. Sobre la que opera la represión, que no es la primaria, porque la primaria es la constitutiva, que ahora la vamos a definir bien. Y va a decir, junto a la representación interviene algo que representa la pulsión, y el monto de afecto corresponde a la pulsión. Dice, la representación y el monto de afecto, vamos bien, pongo una R nada más. La representación y el monto de afecto tiene distintos destinos posibles. Así como acá tenemos la representación y el monto de afecto tiene distintos destinos posibles. Según ese quantum, según la cantidad, dice, la pulsión puede ser sofocada por completo. Si es sofocada por completo, no hace olas, no nos enteramos. Así que esto es una construcción teórica, que la pulsión puede ser sofocada por completo. ¿No? Ustedes pongan, primero, sofocada por completo. Estoy al texto de Freud, ¿eh? Después dice, puede ser que aparezca como un afecto coloreado. Textual de Freud. ¿Qué quiere decir afecto coloreado? Algo, ahí tienen que leer ustedes los rituales, los ceremoniales, que opera de algún modo la represión, pero no hay retorno de lo reprimido, no hay síntoma propiamente dicho, aparece de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que si alguna persona no cumple con un ritual se angustia, que está al servicio de algo el ritual, está al servicio de mantener una economía, que si se transgrede ese ritual aparece algo de la angustia, se desborda esa economía, ¿no? Por ejemplo, si alguien se tiene que levantar con el pie izquierdo porque no sé qué, si no sé, le va mal en el día y se olvidó y se levantó con el otro pie, transgredió ese ritual y algo le pasa. Si es un ritual que organiza la economía psíquica, al modo de la neurosis obsesiva, no si es algo, qué sé yo, no con tanta intensidad. Después dice, y acá esto es muy importante, entonces, donde dice afecto coloreado, ustedes piensen en los rituales y ceremoniales, que son el síntoma primario de defensa de la neurosis obsesiva. Después 3, dice se muda en angustia. ¿Qué pasa? Se muda en angustia. Vieron que cuando trabajamos la clase pasada los destinos de la pulsión, hablamos desde el texto Pulsiones y Destinos de 4 destinos posibles, ¿no? La represión, la sublimación, la represión, que es uno de los destinos, la sublimación, la transformación en lo contrario y la vuelta contra la propia persona. Yo les dije, pero en el texto la represión va a hablar de otro destino de la pulsión, que es la angustia. Acá lo presenta. Dice, o sea, a la pulsión le puede pasar que no aparezca manifiesto nada, que aparezca con un afecto coloreado o que se mude en angustia. Que se mude en angustia, léanlo como el 5º destino de la pulsión, que Freud lo plantea aquí.
O sea, ¿cuáles son los destinos de la pulsión? Son 4 de pulsiones y destinos, pero agrega un quinto, que es la angustia, en el texto de la represión. Se los estoy armando como una respuesta de examen. Claro. La segunda, bueno, la segunda teoría de la angustia, que cae. La primera no cae, la segunda cae. Para Freud es que la represión genera angustia. Freud dice, esta es la segunda teoría de la angustia, la represión genera angustia. Por la represión hay angustia. Esto cae cuando veamos inhibición, síntoma y angustia. En Inhibición, síntoma y angustia, texto de 1926, o sea, 11 años luego, va a decir, encima lo dice brutalmente. Igual el segundo parcial me parece que es la segunda teoría de la angustia, que la represión genera angustia, pero ustedes sépanlo. Él va a decir, yo no sé en qué estaba pensando cuando dije que la represión genera angustia, porque cuando empieza con la histeria de angustia, que es la fobia, el caso Juanito y todo eso, él dice, no, es al revés, la angustia genera la represión. Y ahí aparece la tercera teoría de la angustia, que nunca cae, que es la que queda, y también se articula con la primera tampoco cae, ¿no? Entonces, este tiempo donde la represión genera angustia, que es la segunda teoría de la angustia, dura un rato, 11 años más o menos. Después cae. Porque sí, no le sirve para pensar la fobia o la histeria de angustia. Pero sí, ustedes tienen 3 teorías de la angustia. La primera ya saben, es energía sexual no reaccionada, los objetos. La segunda es que la represión genera angustia. Y la tercera, a partir de inhibición, síntoma y angustia, que es al revés, que la angustia genera la represión y se le va complicando los mecanismos de defensa, ¿no? Sobre todo con la neurosis obsesiva, que es formación reactiva, un montón de mecanismos de defensa. Por eso la represión y la defensa no son lo mismo ya. La represión es un modo de defensa, pero hay muchísimos otros modos de defensa. Sí, sigamos. Algo importantísimo, página 142, pero río directo, va a hablar de la condición y de la esencia de la represión. Página 142 en la mitad. Va a decir, la condición para la represión es que el motivo de displacer cobre un poder mayor que el placer de la satisfacción. O sea, para que algo se reprima es porque se incrementó el displacer. No es que se reprime porque sí, ¿no? Tiene que haber un displacer que es un aumento de tensión en el aparato psíquico. Hasta 1920 es así, ¿no? Algo se reprime porque hay un aumento de tensión que es displacentero. Sí, decime. Que para la condición de la represión, pero está en la página 142, yo te lo repito. No, está bien, uno tiene que repetir mucho para que se fijen estos conceptos y este autor, que no es fácil. Él dice que la condición de la represión es que haya una conmoción a nivel económico. ¿Y cuál es esa conmoción a nivel económico? Que el displacer sea mayor que el placer. Entonces, que se viva una tensión displacentera. Esa es la condición de la represión. Y permanentemente estamos asediados con el tema del displacer.
toda esta cuestión de la felicidad, no sé qué, es muy nuevo en la historia. Es muy nuevo en la historia. Antes se hablaba, qué sé yo, de la dignidad, del trabajo, de otra cosa, pero no de la felicidad. Era nadie, qué sé yo, me parece, ¿no? Nadie decía a los 15 años, ¿qué querés ser? Ser feliz. No, quiero ser psicóloga, pero no, feliz no sé. No era un tema. ¿Te gusta alguien? Sí, me gusta. Y por ahí era muy infeliz esa situación. Pero no era un planteo. Esto es muy... Me parece que yo no tengo los elementos para sostenerlo, pero me parece que tiene mucho que ver con el neoliberalismo, esta exigencia de ser feliz, que es un trabajo más. Y además de todo tenés que estar contento. ¿De qué? ¿No? Es una exigencia enorme. Uno va haciendo por momentos y es un hilo tan fino pasar de una situación a otra. Yo no sé, qué sé yo, supongan que estás esperando el llamado de alguien para saber si llegó bien y no te llama por una hora. Se te arruinó la calma en ese momento. ¿Qué le pasó? No llamó. O sea, es muy... No sé, estás sentado en el living y ves que empieza a caer agua del techo de la cocina. ¿Se te arruinó? ¿No? No necesitas algo. No necesitas... Uy, se me ocurre un ejemplo feo. ¿Qué sé yo? Que Israel ataque Irán. No necesitas algo así tan grande. Es minúsculo. ¿No? Perder un subte y llegas tarde al cine. ¿No? Son mínimas esas cosas que nos vulneran. También todo el trabajo personal es no quedar en una precariedad que cualquier cosa te saque de eje, ¿no? Hoy me decía un paciente, es músico, y él estaba muy preocupado porque no quería ir a tocar a la noche más larga ¿de dónde? De Ushuaia. ¿No? Ahora, siempre lo invitaban y la pasaba fatal. Y esta vez no lo invitaron. Y estaba re mal. ¿Por qué no lo invitaron? Dice, pero yo estoy tocando muy bien. No sé, esto es muy típico nuestro. Que sufrimos cuando no nos invitan a los lugares que no queremos ir porque son... ¿Sí? Eso está... Bueno, el cataflorismo. Vulgarmente el cataflorismo. Sí, pero no, esto de ser querido por quién, ¿no? O porque el vecino no te avisó de la reunión de consorcio, no, porque está haciendo alianza con el de al lado y después cuando se le caiga el de al lado va a volver. Eso de no depender de la mirada es lo más difícil de la vida, y me parece que eso es lo que mide el modo del sufrimiento, ¿no? Si te invitaron o no te invitaron, por qué no te dijeron, si te dejaron afuera, que sí, bueno, está, ¿no? Pero eso, y ahí Freud lo dice recontra rápido, la homeostasis está perdida para el sujeto hablante. Y ahora vayamos a la esencia. La esencia de la represión, la otra esencia tampoco sabría decirle. Ahí va. Y encima está con cursiva. La esencia está con cursiva. Bueno, les leo un poquito antes. La represión no es un mecanismo de defensa presente desde el origen. Esto es lo que les dije, no está desde el origen. No puede engendrarse antes que se haya establecido una separación nítida entre actividad consciente y actividad inconsciente. ¿Qué hace una separación nítida entre la actividad consciente y la inconsciente? La operación de la represión primaria, que divide al sujeto para siempre, ¿no? Al sujeto neurótico, lo divide para siempre. Y ahora seguimos. Y su esencia, acá está, la esencia, consiste en rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella.
La esencia de la represión es separar algo de la conciencia, pero además mantenerlo alejado. En el mantenerlo alejado podríamos usar el gerundio, nosotros, porque en alemán no hay gerundio, hay algo parecido, pero no es gerundio. O sea, esto de esa cuestión en gerundio que es el mantenimiento constante del alejamiento de la conciencia, porque puja por aparecer en la conciencia, pero esto perturba la homeostasis, perturba ese equilibrio conseguido vía la represión. Y ahí termina diciendo que represión e inconsciente son conceptos solidarios. Bueno, ahora vayamos porque en este texto ustedes tendrían que definir lo que es represión primaria, lo que es represión secundaria y retorno de lo reprimido. Ahora vayamos a esa definición. Siempre se dio en el programa, y así está en lecturas freudianas, la represión primaria como un movimiento doble, y se anexaba el texto de la represión con un parrafito el volumen 12, donde Freud trabaja el caso paradigmático de psicosis, que es la del presidente Schreber, que para hablar de psicosis él opone lo que es la represión, ¿no? Y yo les voy a leer ese parrafito, porque tiene dos movimientos. Uno, él va a decir, Freud, que para que se produzca la represión primaria, tiene que haber una representación caída en el fondo, tal cual. ¿Y qué quiere decir caída en el fondo? Que es irrecuperable para la conciencia, ¿no? Eso es lo primero. Ustedes tendrían que poner represión primaria. Primero, un representante que va a ser irrecuperable para la conciencia, Freud va a decir caído en el fondo, más una fijación, ¿no? Y ahora se los vamos leyendo. Esto está en la página 143, pero vayamos a... Dice: tengan presente, ¿no?, que a partir de este texto, el próximo, que es lo inconsciente, no todo lo reprimido es inconsciente, ¿no? Hay un inconsciente no reprimido. Todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. Hay un inconsciente que nunca fue reprimido, por eso no va a retornar. ¿Ustedes vieron en seminario los fragmentos que siempre fueron penosos? Bueno, ya lo van a ver. Freud va a hablar de fragmentos de vida real que siempre fueron penosos. Él dice, de esto que se infiere, que si algo fue siempre penoso, es que no estuvo bajo la línea de la represión. Porque si está en relación con la represión, es penoso para una instancia que es la consciente, pero no es penoso para el inconsciente, ¿no? Él dice, si hay fragmentos de vida real que siempre fueron penosos, es que no operó la represión. Por eso no todo lo inconsciente es reprimido. Eso también nos lleva a noticiarse de eso. Y la cara no reprimida es el ello, o lo que ustedes van a escuchar también como el inconsciente libidinal. No es el de las formaciones del inconsciente. ¿Dónde se lee esto? Bueno,
En un análisis uno trabaja con la represión secundaria, que son los lapsos, los actos fallidos, los olvidos, los sueños, los chistes, los síntomas, todo lo que es retorno de lo reprimido. Y vayamos a la represión primaria. ¿Qué definiría la represión primaria? Que es algo que no retorna, porque no es represión secundaria, ni se puede recuperar, ¿no? Esa representación que queda en el fondo irrecuperable para la conciencia. Tiene que ver con ese olvido constitutivo, ¿no? Es un olvido que nos constituye, como esa ficha que falta en el juego Falta Uno o Senku, como se llamaba en otro tiempo. Es lo que permite el juego, que haya una falta. Ese olvido constitutivo como un representante caído en el fondo que no retorna, es un olvido irrecuperable. Y además se le deniega esa admisión a la conciencia por esa otra, ¿sí?, que es la fijación. Chao, que esté bien. La fijación. Y ahí va lo del texto de Schreber, que en lecturas freudianas uno está en la página 161 y en el texto después en la página 62. O sea, en el tomo 12 de Amorortu, que no sé si les vino con los apuntes, ¿vino? ¿No vino? ¿Qué página dijo? Si vino con los apuntes, en el tomo 12 de Schreber es página 62. Y en el tomo, porque se sumaban las dos, se articulaban las dos cosas para que se entiendan. Entonces, se trata de una operación doble, ¿no? Esto es lo que ustedes tendrían que escribir. La represión primaria se trata de una operación doble. Lo primero es que hay un representante psíquico que es irrecuperable para la conciencia, que no hay manera de recuperarlo, está perdido para siempre y nos constituye. No es recuperable mediante qué, mediante ningún recuerdo. No todo es recordable, no todo puede ser dicho, son maneras de decir lo mismo. Más una fijación pulsional. Que esa fijación pulsional sería una primera fijación pulsional, que es la detención del movimiento de la pulsión, ¿no? Hay una detención en una representación. Ahora, uno puede preguntarse, ¿cómo va a haber una detención de una fuerza pulsional si la pulsión es fuerza constante? Bueno, pero es alrededor de un objeto que se fija, ¿no? Ahí. Que se fija, Freud va a decir, de una vez y para siempre. La represión secundaria. Ustedes anoten, ¿no? Represión primaria, con dos movimientos. Represión secundaria. Entonces la represión primaria, los dos movimientos, digamos, sería el representante irrecuperable y el otro sería la fijación. Sí, la fijación de la pulsión en torno de un objeto. Que ver con esta la regresión, pasa regresión hacia... Pero esto es constitutivo. Por eso, como también me hago fijación, esa regresión se fija en el objeto, pero el objeto después pulsional. Sí. Por eso digo, como... lo que pasa es que habría como dos cuestiones con la fijación. Una sería la constitutiva, que dice que además de ese representante irrecuperable para la conciencia, se fija algo primariamente. Y esto es una inferencia. En cambio, la fijación por regresión vos la lees en los síntomas.
vos la lees en los síntomas, lo oral, lo anal, lo fálico, genital, voz y mirada, cualquier objeto parcial de la pulsión, que son 5, ¿no? Oral, anal, fálico, genital, voz y mirada. Sí, esto podrías hablar de 2 modos de fijación ahí. Esa lectura sería en la segunda reflexión, que es con la que... Vos la segunda la podés leer a partir del síntoma, por ejemplo, la tos de Dora, como por frustración, una regresión a una fijación donde hubo detenimiento, donde hubo viscosidad libidinal, que en la histeria es en lo oral, ¿no? Sí. La predominancia no quiere decir que no intervienen los otros objetos, pero hay predominancia oral. La represión secundaria, tenemos el síntoma como formación sustitutiva. Ahí tenemos, y Freud se hace una pregunta, todo síntoma es una formación sustitutiva, pero toda formación sustitutiva es un síntoma. Dice, no, hay otras formaciones sustitutivas que no llegan a ser síntomas. Que tienen que ver con lo que veníamos hablando, formaciones reactivas, otros modos de formaciones sustitutivas que no tienen el estatuto de síntoma. Ahora si quieren lo vemos así. Tenemos entonces en la represión secundaria el síntoma como formación sustitutiva. ¿Qué es un síntoma? Es un efecto, es una consecuencia. ¿De qué? Del retorno de lo reprimido. Si retorna lo reprimido es porque algo fue reprimido y luego retorna. ¿Qué se interpreta? Se interpreta lo reprimido, pero en la interpretación siempre hay un límite, que es lo que Freud pesca rápidamente antes del siglo XX. Dice, siempre va a haber un resto, por más que busque la causa e interprete, va a haber un resto desplazable. No todo puede ser dicho, no todo es eliminable, ¿no? Ahí sigue operando esta cuestión. Se interpreta lo reprimido, está ese límite ahora lo podrían llamar también represión primaria, además de ombligo del sueño, hipernítido y todo eso. Hay un agujero estructural. La palabra, lo estructural en Freud siempre, yo les digo, en general él dice lo constitutivo. La palabra que usa Freud es más lo constitutivo. Y ese límite es lo que nos vuelve deseante, que no haya encuentro entre lo añorado y lo encontrado. Y ahora les leo la fijación desde la página 62 del tomo 12. Después, si quieren, vamos un poquito a lectura freudiana, si ahí terminan de confundirse, pero... Claro, porque es así Freud, ¿no? Uno cuando se quiere aclarar, se aclara una cosa y se confunde otra. No es que quedás contento. Eso sépanlo, pero me parece que pasa con cualquier gran autor, ¿no? Te responde una pregunta, te genera otra y seguís confundido. Claro, los grandes directores, todo lo que es así que nos mueve la cabeza. Claro, cualquier director de cine te pregunta, pero me aclara esto y qué me quiere decir con esto otro. Bueno, entonces, fijación, página 62. Va a decir, primero la fase consiste en la fijación. Estamos en lo que es la represión primaria, ¿no? Una pulsión, ¿cómo lo define? Dice, una pulsión o componente pulsional no recorre el desarrollo previsto como normal y a consecuencia de esa inhibición del desarrollo permanece en un estadio más infantil. Y después está la represión propiamente dicha, o represión secundaria,
que hasta ahora hemos considerado de preferencia. El dibujo de la pulsión es así, ¿no? Es como un rodeo. Y se me ocurre este grafo de la canción. Ustedes tienen el instinto, el objeto del instinto, el instinto va directo hacia su objeto, ¿no? Acá tienen el objeto del instinto y acá el instinto. ¿Qué pasa en el sujeto hablante? Esta relación biunívoca está rota. No es que está rota, porque nunca estuvo, ¿no? Rota quiere decir que algún día estuvo. Pero entonces tienen acá la pulsión y respecto del objeto no va directo al objeto, va al rodeo del objeto, ¿no? Como el primer grafiquito. No se vale, no va directo al objeto, no hay encuentro entre la pulsión y el objeto, se vale del objeto para la satisfacción. Entonces, ese es en el rodeo. A ver. Por eso el síntoma como formación sustitutiva es el efecto del retorno de lo reprimido. Hubo una represión y retornó eso que se reprimió. Pongan a nivel inconsciente dinámico Signorelli. Se reprime una representación, retorna en Botticelli, Boltraffio, Trafoi. Ese es el retorno de lo reprimido. Que no es un síntoma, pero es un acto fallido, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo la formación sustitutiva que el síntoma? Porque existen diversos mecanismos de la formación de síntomas, donde la formación sustitutiva es uno, no es el único. Y Freud empieza a complicar más la cosa y va a decir los mecanismos de la represión tienen en común con la formación de síntomas la sustracción de la investidura, ¿no? ¿Qué quiere decir que algo fue reprimido? Que se le sustrajo la investidura a la representación y esa sustracción de investidura se desplaza. La sustracción de investidura es el mundo Es afecto. la sustracción del afecto. Okay. Claro, se puede desplazar como una conversión, se puede desplazar En la histeria se puede desplazar como la conversión, pero en la neurosis obsesiva lo que pasa en general es que se le sustrae el afecto y no queda por fuera de la conciencia. Hay chistes con eso. Y voy a decirlos. No queda por fuera. ¿Qué? No queda por fuera. No quedan por fuera de la conciencia. No están estas lagunas del recuerdo propios de la histeria, ¿no? Lo que Freud vaya a hablar del alma bella, donde dice que eso ahorra también angustia, va la conversión corporal, de eso se padece, pero ahorra angustia. Dice, en la neurosis obsesiva se sustrae el afecto cuando algo resulta amenazante. Cuando creo que lo habíamos visto en prácticos, como que se ridiculizaba el yo y empezaba a hacer todo esto de los rituales que decía. Sí, eso es en los síntomas primarios, ¿no? Sí, empieza a parecer que ahorra angustia, ¿no? Si no piso así, y además tiene un problema eso, que cada vez requiere más para evitar la angustia. ¿Por qué? Porque la represión es un proceso activo. No es que con poquito, cada vez para mantener algo reprimido tenés que reprimir más. Te lleva a reprimir más. Hoy no les quiero decir ese chiste porque no, me van a matar. Pero a veces
No deja con intriga. ¿Qué? No deja con intriga. Bueno, el chiste, pero me parece que era del siglo pasado incluso. Les digo que decían, una mujer puede estar 15 días con un hombre, encima de todo heterosexual, todo poco lugar para lo diverso. Una mujer puede estar 15 días con un hombre y hablar como si hubiese estado 20 años. Y un tipo puede estar 20 años y hablar como si estuviese 15 años. Se ríen. Se ríen, quiere decir que ya con el tiempo me tomaron cariño. Bueno, pero hay algo, igual este chiste tiene un problema. No es lo mismo neurosis obsesiva que varón ni histeria que mujer. Hay neurosis obsesiva en las mujeres, aunque algunos psicoanalistas esto lo niegan, yo no. Y hay histerias masculinas, desde Freud en adelante. Así que no es lo mismo histeria que mujer ni neurosis obsesiva que varón. Lo que sí, en la clínica hay una predominancia, esto lo podemos decir, pero las estadísticas no nos importan, nos importa cada uno que sufre. Pero hay algo de eso, ¿vieron? Bueno, o alguien que vivió la guerra y te habla de la guerra, alguien puede quedarse fijado a la guerra y pasó hace 80 años y te cuenta como si esto hubiese sido ayer, o puede ser que es como si hubiese vivido otra persona eso, ¿no? Eso es desafectivizar, quitarle investidura, el investimiento. Eso es. Bueno, entonces, los mecanismos de represión puede estar esta sustracción de investidura, pues está el modo de la represión a nivel de la histeria de angustia, que era como Freud llamaba a la fobia, que es con objeto para Freud, es una angustia ligada a un objeto. ¿Qué quiere decir? Que si no aparece ese objeto, no se angustia. ¿Qué sé yo? Si tenés angustia, tenés fobia a los perros, no aparece el perro, no te angustias, ¿no? Pero eso lleva todo un rodeo. Es como angustia exteriorizada, ¿no? ¿Cómo? Es angustia exteriorizada, ¿no? Como que la represión sustrae Claro, ahí tenés el desplazamiento al objeto, ¿no? Y el objeto como algo que enmarca esa angustia. No es lo mismo un ataque de pánico, esto lo van a ver la diferencia en inhibición, síntoma de angustia, que no te deja salir de tu casa ni levantarte de la cama, que estás así como, no sé, algo abrumado por la angustia, que tener angustia, no sé, a las lagartijas. Si no aparece, no pasa nada, y si aparece, te vas de tu casa, llamas a alguien que la saque, no sé. Tenés como otro recurso. O sea, pasar del terror a la fobia sería un adelanto a nivel tramitación, ligar la energía no ligada a un objeto. Ese es el trabajo que hace la fobia. Y la fobia arma un equilibrio que no sé a mí me genera, me llama la atención. Por ejemplo, alguien que le tenga fobia al avión, te dicen, bueno, va a ser un cognitivo sin menospreciar, no sé. Eso tiene que ver con toda una lógica en juego. Te está manteniendo un equilibrio psíquico en juego. Andás a ver si conmoves ese equilibrio, ¿qué pasa? Claro, que aparte curás el avión y después tienes que salir a la calle. Claro, o algo ahí está como leer el síntoma, no es sacarlo de cuajo como si fuera un tumor, un médico con un tumor. El síntoma tiene una verdad subjetiva a leer, de qué se trata eso, qué pasa, ¿no? Es verdad que no es lo mismo después de haber hecho todo un trabajo simbólico que previo a eso. Va a decir en la página 150
va a hablar o sea, primero la histeria de angustia o fobia. Cuando lean histeria de angustia, fobia. Segundo, neurosis obsesiva, histeria de conversión, página 150. Dice, consigue hacer desaparecer el afecto. En la conversión desaparece el afecto de angustia. Y ahí es donde más éxito hay respecto del afecto. Y es lo que llama, de la angustia. Y eso es lo que llama Freud como belle indifference, que no entiende por qué. Tipo, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Como que hay un desconocimiento del yo de lo que pasa. ¿Se entiende eso? ¿Cómo es? Tipo, no sé, yo le dije lo que pensaba, no sé por qué no me quiere hablar más, y yo fui sincera. Ese estilo de respuesta. Y porque nadie te pidió que le digas lo que pensaba, por eso no te... No, esa no es la respuesta. La respuesta sería, la intervención sería, pero él te pidió que vos le digas, o ella te pidió que vos le digas lo que pensaba. No me pidió. Bueno. Claro. El otro quería. ¿Por qué se me convocaba? Pero no, ya con eso solo alcanza. ¿No? Sí, o para cualquiera. Esto es válido para cualquiera. ¿Qué pasa con la necesidad que tiene de decir las cosas? Y pagás precios. Ah, bueno, sí, claro. Pagás precios. Y habría que ver esa necesidad. A veces uno le paga gustoso. Se paga precios por decir, se paga precios por no decir. El tema es, qué sé yo, no sé. Por todo. Sí, pero el punto es no ser hablado, ¿no? Que esto de vomité no sé qué. No, pensemos. Sí. No sé. Depende. Después, en la neurosis obsesiva, va a decir Freud, como tercer punto, histeria de angustia, histeria de conversión segundo, neurosis obsesiva. El representante, se pregunta, el representante reprimido, ¿es hostil o libidinoso? Dice, lo hostil cae bajo represión, ¿no? Que esto es muy interesante. Freud dice, y ahora siempre el amor viene con ambivalencia afectiva, siempre, ¿no? Nadie ama por completo a nadie, ni a un hijo, hay ambivalencia afectiva, siempre. Freud va a decir, en el duelo, sobre todo en la neurosis obsesiva, lo que cuesta de tramitar el duelo es la parte hostil hacia el objeto perdido, porque eso retorna en culpa, ¿no? Entonces, esta cuestión sintomatiza a veces los duelos, que da culpa porque tal cosa y además se murió o no sé qué. Eso de la culpa por la hostilidad hacia el objeto, ¿no? Profe, Decime. ¿puede ser alguna pérdida de algo? También no quiere decir que se murió alguien. Sí, Freud dice que tenemos duelo por los ideales, puede ser algo recontra abstracto, sí, que tiene el mismo valor. Sí. Pero cuanto más ambivalencia, más cuesta despegar. Es como la pérdida de algo invertido. ¿Cómo? La pérdida de algo invertido. Claro. Sí, pero siempre es con ambivalencia. Y esto está. Y por ahí en un análisis, hay gente que sin análisis, uno se va dando cuenta que es con ambivalencia. Que es lo contrario de los mensajes religiosos, que te casás para toda la vida, que el pacto no sé qué. Y cuando uno sabe esto de los distintos movimientos y que esto es recontrahumano, hasta podés hacer un chiste,
Vos sabés que bueno, no bancás esto, pero en 10 minutos pasa otra cosa y ya cambió el panorama de otra vez, ¿no? Profe, perdón. Decime. Este punteo que estamos haciendo de la búsqueda del objeto de la fobia, la estrella de conversión y esto que dijimos ahora, la atención obsesiva, ¿de qué saldría? Porque como estoy anotando, me doy cuenta que no sé de dónde lo No, estamos está sacando. bien lo que decís. Tiene que ver con los modos donde vos lees la represión que opera, ¿no? Viste que opera de distintos modos. ¿Y de dónde saldría que no es lo mismo una formación sustitutiva que un síntoma? Porque tenés muchos modos de formación sustitutiva. También. Sí, está bien, está bien. Y estoy articulando con lecturas freudianas también, porque si no se entiende. ¿Quieren que les lea directo? ¿Lo quieren? Sí. Esto ya se lo recontra dicho, miren, página 162. Está. En el primer texto, que es la represión, Freud dice que la represión primaria es un representante psíquico primordialmente reprimido y recuperable. Hasta acá estamos de acuerdo. En el segundo, el texto sobre Schreber dice que la represión primaria es una fijación pulsional. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De una cosa o de la otra? Se trata de las dos. La represión primaria es una operación doble y compleja, tiene dos caras. Y acá está, porque si van al programa van a ver que dicen los dos modos de represión, de fijación, ¿no? Una es el modo de fijación, la fijación como una operación de la represión primaria, y otro modo es la fijación, como dijo el compañero, la que lees en los síntomas, que si hay un síntoma por frustración, regresión y fijación, es una fijación a un momento del desarrollo libidinal para cada uno. Sigamos. La represión primaria es una operación doble y compleja, tiene dos caras. La represión primaria implica un representante psíquico caído en el fondo, irrecuperable, y una fijación pulsional. Acá está, primera cuestión. Listo, no los tiró. Con la interpretación, sigue, no voy a leer todo. Con la interpretación se puede descifrar lo secundariamente reprimido, las formaciones del inconsciente como retoño. Por ejemplo, la interpretación, piensen en Signorelli, cuando Freud interpreta que eso está en relación a sexualidad y muerte, queda presente qué pasó ahí, por qué operó la represión, qué le fue perturbante para el paciente. Y esto, ¿no? Que Freud usa metáforas botánicas, como por ejemplo retoños. Cuando él usa la palabra retoño, ustedes piensen, como metáfora botánica, piensen que están en la represión secundaria, porque lo que es primario, lo que no se ve, lo infiere, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, ustedes ven una planta, no ven la raíz, infieren que hay una raíz, eso sería lo primario. Lo que se infiere a partir de lo observable. Pero están las dos cosas en él. Todo lo primario es inferencia teórica, desde lo secundario, que es lo observable, lo que aparece en la clínica. Y aparece que está lo reprimido, el retorno de lo reprimido y el límite
de lo irrecuperable para la conciencia. Siempre hay un límite. No todo puede ser dicho, y esto es clave, ¿no? Hay un límite. Para Sigmund Freud va a ser el Sig de Signorelli, que está en la representación de su nombre. Sí, Freud va a decir no podemos hablar sobre la muerte y la sexualidad, ¿no? No disponemos de todos los significantes, de todas las representaciones. La interpretación como instrumento permite operar sobre el inconsciente, que es efecto de la representación secundaria. Si hablo de representación secundaria, hablo del inconsciente dinámico, ¿no? Del que fue reprimido y del que retorna. Pero tienen el inconsciente que no es reprimido y ese no retorna. Estas dos cuestiones juntas. Bueno, más o menos. ¿Vamos hasta acá o es muy complicado todo esto? ¿No? Les quería leer también la palabra investidura, porque tienen investir, desinvestir, ¿no? Contrainvestir, contrainvestidura, es Besetzung en alemán, designa una movilización de una energía pulsional. En la investidura se ve esa movilización de una energía pulsional, cuya consecuencia da lugar a esa energía a una representación o un grupo de representantes, ¿no? Esto es lo que... La diferencia entre formación sustitutiva y formación de síntoma está en la página 149. Listo, no quiero... Y así como para hacer una puntuación conclusiva, la fijación entonces es precursora y condición de la represión. Precursora y condición. Es ese modo de fijación, no la que se lee en la formación de síntomas, tienen dos formas. ¿Precursor y qué? Precursor y condición, ¿no? Lo de la condición que está en la página 142. Después está la represión propiamente dicha, que parte del sistema del yo, ¿no? Dice Freud, el desarrollo más alto. Si parte del sistema del yo, del desarrollo más alto, es lo que es susceptible de conciencia. Y esta es la que puede ser definida como ese intento de dar casa con Z, ¿no? Como también la define Freud. Y es un proceso activo. Es un proceso activo la represión, como es un proceso activo que requiere una energía constante. En cambio, la fijación es un proceso pasivo. Algo queda fijado. ¿Qué dijo el proceso pasivo? La fijación es un pasivo. Una vez que algo se fija, se fijó, ¿no? Y respecto a tu pregunta, ¿por qué venía esa cuestión? Porque Freud va a decir que él va a hablar de las diversidades de la fijación, ¿no? Y que según la diversidad, que esto lo vieron, que según la diversidad que haya en los procesos de fijación, está en la elección de neurosis. ¿Se acuerdan que vieron lo que es la elección de neurosis? Que si bien no es una elección consciente que uno hace y dice quiero esto, quiero lo otro, según cómo se produjo ese proceso de fijación,
cae una neurosis del lado de una histeria o de una neurosis obsesiva, ¿no? Según cómo se produjo ese proceso. Y eso lo llama elección de neurosis, que es una elección relativa, porque no es una elección del yo. Sí, esa elección de neurosis hace que el punto de fijación tenga que ver con lo oral, esté en relación a lo oral, vamos a tener una histeria. Si queda más del lado de lo sádico-anal, va a haber una neurosis obsesiva. ¿No? ¿Cómo se va dando ese interjuego? ¿Y cómo te anoticias? Te anoticias retroactivamente, lees un síntoma y decís pasó esto y no pasó esto otro. No hay prevención de esto, no, de ninguna manera. Profe, y en la psicosis me da intriga un poco. Lo que pasa es que tenés eso, está bien, pero en la psicosis es otra lógica. O sea, no hay la fijación donde estaría. Justamente, está buena la pregunta, porque Freud habla del proceso de la represión en el historial de Schreber, que es paradigmático de la psicosis, pero como contrapunto. Esto de fijación, retorno de lo reprimido, inconsciente, consciente, preconsciente, es la lógica de la neurosis en Freud. En la psicosis esto no se produce, no hay represión al modo de la Verdrängung de la neurosis. Él va a hablar de forclusión y lo que no fue reprimido, ¿qué pasa? Retorna, pero retorna alucinatoriamente. ¿Desde dónde? Desde afuera del aparato psíquico, ¿no? Son como la neurosis es como la clínica de la pregunta. Por ejemplo, este paciente, ¿por qué no me invitaron a ir a la noche más larga a tocar? ¿No? En el psicótico no es una clínica de la pregunta. No quiere decir que en la neurosis no haya certezas, a veces uno tiene certezas, pero no lo convocan de un modo delirante. Qué sé yo, uno tiene certeza de que te gusta más el dulce de leche que la Nutella, pero no pasa nada con eso. En cambio, en la psicosis sería, no me invitan porque quieren hacerme desaparecer como aparece no hay pregunta, hay toda una certeza delirante que lo autoconvoca, que lo... ¿Pero eso que se lo inventa? ¿Qué? Se lo inventa el mismo. No es una invención, porque la invención es neurótica, es una certeza delirante. La fantasía, claro, si bien un psicótico, te estoy hablando, no sé, sin medicación ellos se daban cuenta de que tiene otro estatuto, un delirio, pero no se cuestiona, no, es así. Es así. Hablándolo así, como que no se lo cree. Lo padece mucho más que lo crees, porque la creencia varía. La fe un día la tenés, otro día no la tenés, la creencia varía, por eso por ahí conviene más moverse por la ley que por la fe, porque la fe es cambiante. No, ahora es en una cosa, después es en otra. Aparece en su contra la fantasía. Esto se ve... ¿Cómo? Que la fantasía siempre es en su contra. Claro, pero una fantasía la conmoves, ¿no? En un síntoma siempre hay una fantasía en juego, porque hay una satisfacción pulsional ahí. Esto es otra cuestión que la fantasía. No tiene estructura de ficción, no está ficcionado, no hay novela ahí. Hay como certeza en eso. En un psicótico desencadenado, una prepsicosis puede ser muy parecida a una neurosis. No tenés la plasticidad de la palabra en el chiste, en el humor, ¿no? En la neurosis a veces tampoco hay posibilidad de humor. Si no está pasando un duelo reciente, por ahí no tenés posibilidad de desplazar sentido en ese momento.
pero es otra lógica y retorna desde, en Lacan va a ser lo real, en Freud va a ser vía proyección, donde hay certeza delirante, me quiere exterminar, no quiere... Es más bien como un drama vivido en carne propia. Lo que pasa es que el drama se puede resolver. No te despertás, no es que bueno, que es un sueño que te despertás y decís, uy, fue un sueño, uy, qué terrible, se me termina la vida porque me pasó esto, y después, no sé, te enganchaste con una película y te olvidaste, no se dialectiza eso. Sí, el tema de los psicofármacos, que arman otras cuestiones. Esto se ve mucho en un tipo de psicosis que es para mí es la peor, que es la melancolía, que no es la melancolización, soy una basura, esto Freud lo dice, la sombra del objeto recae sobre el yo y se mata como al objeto perdido. Soy una basura, no sirvo para nada, pero no es una basura que al otro día decir, no, mira, pude resolver lo que no sabía. Es la fijeza, es quedarse en esa fijeza, es la ruptura del puente. No hay retorno libidinal, no hay ida y vuelta. Esto que dice Freud en la conferencia 26. No es que dormís y al otro día te levantás y ya sabés que es otra cuestión. Viste que muchos te dicen tenés que dormir y no hay posibilidad de dialectizar eso. Profe, hay un tema, no sé, no me acuerdo antes, pero una chica que se queda en estación de tren esperando a su amado. Penélope. Claro. Sí. Ella es melancólica, ¿no? Y cuando está esa fijeza, sí. Se pasó toda su vida en la estación de tren esperando un objeto. Ahí tenés el tiempo que no pasa. Ese es otro rasgo de la melancolía psicótica, que hay fijeza en el tiempo no pasa. Para encima al final el chico vuelve y en realidad ese no era su objeto perdido. Sí. Es otra estructura. Sí. Hay películas, había una película, ¿cómo se llama? Hay muchas películas. Bueno, la de Camille Claudel es una estructura psicótica. Hay una chica de la realeza francesa que también, cuando su esposo se queda fijada a la sombra de su objeto, del esposo, una figura de cera del esposo. Y al final el papá se recansa, retira la fogata, la cera y ella se tira con él. Sí. No sé. Ahí tenés la sombra del objeto, recae sobre el yo, se pierde el yo como el objeto perdido. No hay diferencia entre el yo y el no yo. Sí. Es muy triste, muy grave. Decime. Hace un ratito dijiste en un momento una psicosis desencadenada no información. ¿Cómo es? Si la psicosis es transformación, ¿es posible un abordaje que evite desencadenamiento o no? Es interesante esta pregunta. Las entrevistas preliminares son preliminares al análisis para determinar con qué estructura estás. Porque si hay una psicosis, no se asocia libremente, porque la asociación libre implica que hay un inconsciente en juego ahí. No sé si evitas que se desencadene, pero hay cosas que seguro la van a desencadenar, que es quitar el sentido que hay. Las entrevistas preliminares son para determinar el tipo de estructura que hay ahí, ¿no? Si algo puede ser desencadenable, cómo es la relación con el lenguaje, con el chiste, con el humor, el momento, sí, después que, por ejemplo, yo les contaba al presidente Schreber, el caso paradigmático de Freud, era un tipo que fue abogado y presidente de la Suprema Corte. No, fue abogado y a los 46 años lo nombran presidente de la Suprema Corte. Eso es un significante nuevo, ¿no? Y tenés que responder desde lo simbólico, como por ahí tener un hijo. Tener un hijo no es solo en lo concreto, es también un esfuerzo simbólico.
En las cuestiones simbólicas muchas veces se producen nuevas, casamientos si quieren, se producen desencadenamientos, porque es una exigencia simbólica cuando Lacan describe una estructura presicótica, o sea, antes del desencadenamiento, como un barquito de 3 patas. Según tiene un equilibrio, si lo conmoves se cae. Y no tiene nada que ver con la inteligencia ni con el estudio. El caso paradigmático de Freud, que es esquizoparanoia, era un tipo que llega lo nombra presidente de la Suprema Corte, y ahí se desencadena. Tiene un historial, el padre había armado elementos de tortura para que los pibes se sientan derechos, o sea, hay todo un historial ahí muy difícil. ¿Cómo se trata de eso? Lo que pasa es que Freud lo analiza por las memorias, por eso están las entrevistas preliminares, ver por dónde meterse, por dónde no. Y cuando no se toma el delirio como el ejecutivo. Bueno, dejamos. Nos vemos la próxima con lo inconsciente y llegamos hasta el fin de la unidad, ¿no?